Buenas tardes a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las guerras más largas y trágicas del siglo XX, la Guerra de Afganistán, que dejó una profunda huella no solo en la historia, sino también en la política mundial. Cambió fundamentalmente el equilibrio de poder entre las potencias mundiales, contribuyó al colapso de la Unión Soviética y sumió a Afganistán en el caos durante muchos años. Pero piense en lo que habría ocurrido si las cosas hubieran ido de otra manera. ¿Y si las decisiones claves se hubieran tomado de forma completamente distinta y el resultado hubiera sido diferente del que conocemos hoy? ¿Y si la URSS hubiera cambiado radicalmente su estrategia en un momento crucial? En este artículo trataremos de imaginar un escenario alternativo en el que los acontecimientos hubieran seguido un curso diferente. Pero antes, echemos un vistazo a lo que ocurrió en realidad. La Guerra de Afganistán comenzó en 1979, cuando la Unión Soviética decidió enviar tropas para apoyar al gobierno prosoviético, que intentaba aferrarse al poder tras la revolución de Saur. Sin embargo, los rebeldes locales, los muyahidines, tomaron rápidamente el camino de la resistencia, y no solos. Contaban con el apoyo activo de Estados Unidos, Pakistán y otros países. La guerra se convirtió rápidamente en un extenuante conflicto de guerrillas en las montañas, donde cada día era una lucha por la vida. A pesar de su superioridad técnica, las tropas soviéticas no lograron una victoria decisiva, debilitadas no solo por los muyahidines, sino también por problemas económicos y políticos internos. Finalmente, en 1989, la URSS comenzó a retirar sus tropas de Afganistán, lo que en realidad significó la derrota y caída del régimen prosoviético en el país. Pero imaginemos que la Unión Soviética no se hubiera retirado en 1985. En lugar de ello, habría cambiado radicalmente su estrategia. En este escenario alternativo, los acontecimientos se desarrollan de forma diferente. Tras llegar al poder, Mikhail Gorbachov se da cuenta rápidamente de que la prolongada intervención militar en Afganistán se ha agotado y solo está empeorando las cosas. La guerra consumía cada vez más recursos y las pérdidas eran cada vez demasiado grandes, lo que provocaba el descontento de la población, que presionaba al gobierno. El coste económico del conflicto se hace insoportable para un país que ya sufre por otros frentes de la Guerra Fría. Gorbachov se da cuenta de que continuar la guerra según los viejos escenarios amenaza con alargar el conflicto indefinidamente, sobre todo a medida que crece el apoyo de Estados Unidos y China a los muyahidines. Para evitar un mayor debilitamiento de la Unión Soviética, decide tomar un camino diferente. En lugar de iniciar una retirada de tropas, como ocurrió en la realidad, Gorbachov confía en el uso de las últimas tecnologías, como los drones y el reconocimiento por satélite. Esto permite operaciones más eficientes con pérdidas mínimas. Además, ve una amenaza en la radicalización de los muyahidines y comprende que, sin negociaciones con las fuerzas moderadas, el conflicto corre el riesgo de convertirse en una confrontación interminable sin perspectivas de paz. Para evitar un mayor agravamiento del conflicto, Gorbachov emprende activas negociaciones diplomáticas con Pakistán y otros países vecinos. También acuerda con Estados Unidos limitar en secreto el suministro de armas a los muyahidines, abriendo así la vía al diálogo con los líderes moderados. Esto permite a la Unión Soviética pasar gradualmente de una guerra agotadora a tácticas más controladas y estratégicas, reduciendo la carga sobre la economía y los recursos militares. Elige varias áreas clave. En primer lugar, inicia una reforma a gran escala del ejército, contratando a destacados científicos y estrategas militares soviéticos para desarrollar nuevos métodos de guerra en las montañas afganas. El objetivo principal es mejorar la inteligencia y la recopilación de información, ya que los muyahidines tienen una gran ventaja debido a su profundo conocimiento del terreno y su capacidad de maniobra.
Gorbachov confía en el uso de la última tecnología de satélites, aviones no tripulados y grupos especializados de reconocimiento. En segundo lugar, la Unión Soviética crea nuevas unidades especializadas en la lucha contra la guerrilla mujahidín. Se trata de unidades móviles ligeras que se desplazan rápidamente incluso en las zonas montañosas más difíciles. En su entrenamiento participan experimentados instructores de los servicios especiales, así como nuevos tipos de armas especialmente diseñadas para tales condiciones. La URSS recurrió a su complejo científico y tecnológico para desarrollar sistemas innovadores de lucha contra los movimientos guerrilleros. Las estrategias empleadas al principio de la guerra no tenían en cuenta la dificultad del terreno montañoso y los métodos de la guerra de guerrillas. Las tropas soviéticas sufrían a menudo problemas logísticos, emboscadas y falta de comprensión de las condiciones locales. En lugar de los tradicionales vehículos blindados pesados, se están utilizando activamente drones ligeros para el reconocimiento y los ataques selectivos contra posiciones enemigas. Esto permite llevar a cabo operaciones en las montañas con pérdidas mínimas. Inspirados por el éxito del programa espacial, los ingenieros están creando sistemas de satélites para vigilar y coordinar a las tropas sobre el terreno. El uso de estos satélites dificulta enormemente los movimientos de los mujahidines, reduciendo sus ventajas al mínimo. Las nuevas armas incluyen lanzagranadas automáticos ligeros y sistemas de misiles portátiles de gran precisión, capaces de destruir rápidamente posiciones fortificadas. También se están introduciendo rifles de francotirador de largo alcance que suponen una ventaja en terreno montañoso. Las pistolas silenciosas y los fusiles automáticos se están haciendo indispensables para las operaciones encubiertas y las emboscadas. Aunque los microdrones son todavía un desarrollo experimental, ya se utilizan para recabar información e identificar bases ocultas de mujahidines. Lo más importante es que Gorbachov cambia por completo su enfoque de la diplomacia. En lugar de confiar únicamente en el poder del ejército, inicia activamente negociaciones con los países vecinos, incluidos Pakistán e Irán, para aislar a los mujahidines de la ayuda exterior. Gracias a la intervención de Estados Unidos, se llega a un compromiso con Pakistán. Ambas partes acuerdan cerrar los principales canales de suministro de armas a los rebeldes. A cambio, la Unión Soviética proporciona a Pakistán ciertos beneficios económicos y promete apoyo político en la escena internacional. Sin embargo, un acuerdo secreto con Estados Unidos se convierte en el momento decisivo. Gorbachov se da cuenta de que, sin la participación estadounidense, su influencia sobre los mujahidines sería insuficiente, ya que Estados Unidos es el principal proveedor de armas y financiación de los insurgentes afganos. En negociaciones secretas con la administración estadounidense, Gorbachov hace importantes concesiones. Propone reducir la presencia militar soviética en otras zonas de la Guerra Fría, como América Latina y África, donde los intereses estadounidenses son especialmente importantes. En concreto, la Unión Soviética se compromete a reducir su apoyo a Cuba y América Central, lo que reduce significativamente la actividad de la URSS en estas regiones y crea unas condiciones geopolíticas más favorables para Washington. Esta decisión de la URSS provoca graves cambios en el mundo. La disminución del apoyo militar debilita los movimientos comunistas en América Latina y África. Cuba, que había dependido de la ayuda soviética, empezó a tener dificultades económicas y se vio obligada a reducir su apoyo a los movimientos revolucionarios de la región. Por ejemplo, los rebeldes comunistas de Nicaragua se quedan sin la ayuda necesaria y se debilitan con el tiempo. El impacto de estos cambios también se está dejando sentir en África. La disminución del apoyo de la Unión Soviética está debilitando a las fuerzas comunistas en países como Angola y Etiopía, permitiendo que sus oponentes, que a menudo contaban con el apoyo de Occidente, ganen ventaja. Estados Unidos, en particular,
aprovecha este momento para reforzar su posición y estabilizar la situación en la región. Como consecuencia, esta redistribución de los recursos soviéticos de América Latina y África a Afganistán permitió a Estados Unidos aumentar gradualmente su influencia en estas regiones. Al mismo tiempo, Gorbachov pudo centrar los esfuerzos de la Unión Soviética en Afganistán, reducir la presión militar en varios frentes y mejorar las relaciones con Estados Unidos en un momento crucial. En respuesta a estas concesiones, Estados Unidos aceptó reducir su ayuda a los muyahidines. Los estadounidenses reducen significativamente la cantidad de armas y financiación para los insurgentes afganos y presionan a sus aliados regionales, en particular a Pakistán, que desempeñó un papel clave en el apoyo a los muyahidines. Esto obliga a las autoridades pakistaníes a buscar un compromiso con la URSS. Se llega a un acuerdo con Pakistán, según el cual ambas partes acuerdan cerrar los principales canales de suministro de armas a través de territorio pakistaní. Este acuerdo secreto con Estados Unidos se convierte así en un elemento clave de la estrategia diplomática de Gorbachov. No solo reduce el suministro de armas y apoyo a los muyahidines, sino que también debilita su moral, pues los insurgentes ya no cuentan con tanto apoyo como antes. Como resultado de este juego diplomático a varios niveles, la URSS consiguió limitar la influencia de las fuerzas externas en el conflicto afgano, creando las condiciones previas para el debilitamiento gradual de los muyahidines. Paralelamente, Gorbachov comienza a trabajar dentro de Afganistán. Amplía su diálogo con los líderes locales, ofreciendo a las regiones una mayor autonomía y la inclusión de las fuerzas moderadas de la oposición en el gobierno. Esto le ayuda a ganarse el apoyo de la población afgana y a reducir el número de grupos hostiles. Otro paso inesperado fue el acercamiento de la Unión Soviética a China. En este escenario, en lugar de continuar con unas relaciones frías debido a diferencias ideológicas, Gorbachov se da cuenta de que se necesitan nuevos aliados para terminar con éxito la guerra de Afganistán. Ofrece a China cooperación económica y militar. Para China, este acercamiento también tiene importantes beneficios. En primer lugar, Pekín busca estabilizar la región, ya que sus fronteras occidentales son adyacentes a Afganistán, y la continua inestabilidad en el país vecino amenaza la seguridad interna de China. La guerra de guerrillas en Afganistán está provocando flujos de refugiados, contrabando de armas y tráfico de drogas que amenazan a provincias fronterizas como Xinjiang. Pekín teme que la ideología muyahidín alimente la inestabilidad entre las minorías musulmanas de China. En segundo lugar, una China en rápido desarrollo estaba interesada en nuevos lazos económicos con la URSS. Gorbachov ofrece lucrativos acuerdos económicos, incluido el acceso a recursos soviéticos como el petróleo y el gas. A su vez, China ayuda activamente a la URSS en Afganistán, lo que se convierte en un trato favorable para ambas partes. La cooperación militar también desempeña un papel importante. China proporciona a la Unión Soviética información de inteligencia sobre la frontera y colabora en la creación de una zona de seguridad a lo largo de la frontera pakistaní, a través de la cual los muyahidines reciben armas. Esto se convierte en un elemento importante para mantener el acuerdo secreto con Estados Unidos, ya que permite a la URSS ocultar el hecho de que está reduciendo el suministro de armas a los muyahidines. Pakistán, por su parte, argumenta en las negociaciones internacionales que su influencia en la situación es limitada porque China está bloqueando los suministros. El ejército chino ha aumentado su presencia en la frontera con Pakistán, patrullando y bloqueando regularmente los pasos de montaña clave utilizados por los muyahidines para el contrabando de armas. Esta asociación militar diplomática no solo reduce el flujo de armas, sino que también aumenta la presión política sobre Pakistán, que ya se encuentra en una posición difícil debido a los términos del acuerdo con la URSS. Gracias a esta cooperación,
se refuerza considerablemente el control sobre las zonas fronterizas de Afganistán y Pakistán. Los militares chinos, junto con las fuerzas soviéticas, utilizan las últimas tecnologías de inteligencia y establecen puestos fronterizos, lo que hace mucho más difícil que los muyahidines consigan suministros a través de las rutas montañosas. La mejora de la inteligencia les permite identificar rápidamente las rutas de contrabando y bloquearlas, lo que reduce significativamente el flujo de armas, dinero y combatientes desde Pakistán. Además, China ayuda a la URSS a ejercer presión económica sobre Pakistán a través de canales diplomáticos, lo que limita aún más el apoyo de las autoridades pakistaníes a los muyahidines. Para la Unión Soviética, esta cooperación con China supuso un verdadero avance estratégico. Los muyahidines ya no pueden recibir ayuda sin trabas a través de la frontera pakistaní y pierden sus principales canales de suministro. La presencia de tropas chinas en la frontera actúa como un poderoso elemento disuasorio para Pakistán, impidiéndole apoyar activamente a los insurgentes. Esta cooperación ayuda a la URSS a reducir significativamente la influencia de las fuerzas exteriores en el curso de la guerra, lo que debilita gradualmente a los muyahidines y les obliga a reconsiderar sus tácticas de guerra. En 1988, la guerra en Afganistán estaba cambiando radicalmente. Gracias a las acciones conjuntas de la URSS y China, así como a los acuerdos secretos con Estados Unidos, los muyahidines dejan de recibir un apoyo exterior estable. Prácticamente se interrumpe el suministro de armas y municiones a través de Pakistán, lo que debilita gravemente a las fuerzas insurgentes. Sin un flujo constante de recursos, muchas unidades de muyahidines empiezan a perder poder de combate, y crecen las discordias internas y las disputas sobre nuevas acciones. Algunos comandantes de campo se niegan a luchar activamente, conscientes de que sin ayuda exterior, sus posibilidades de victoria se reducen considerablemente. Durante este periodo, la Unión Soviética no solo mejoró sus operaciones militares con la última tecnología y drones, sino que también utilizó activamente la diplomacia. Gorbachov confía en llegar a un compromiso con los líderes moderados muyahidines, ofreciéndoles participar en el proceso político a cambio del cese de las hostilidades. Algunos de los líderes, cansados de la guerra, aceptan negociar con el gobierno soviético, entablando acuerdos de coalición con el gobierno prosoviético de Afganistán. La diplomacia soviética promueve gradualmente una división entre los muyahidines. Algunas unidades siguen resistiendo, pero muchos comandantes moderados, conscientes de que seguir luchando sin apoyo externo está condenado al fracaso, empiezan a buscar vías de negociación. Los acuerdos locales de alto, el fuego entre las tropas soviéticas y los distintos grupos rebeldes permiten a la URSS reforzar su posición de forma gradual y cautelosa. Aunque no se consiguió el control total de Afganistán, la Unión Soviética logró un importante éxito político, un acuerdo con algunos líderes muyahidines moderados que están empezando a cooperar con el gobierno. Esto ayuda a crear un nuevo equilibrio de poder en un país donde la influencia soviética sigue siendo fuerte, pero se abre una vía hacia la estabilización mediante acuerdos políticos. Estos acuerdos dieron lugar a un alto el fuego condicional. Afganistán sigue bajo el control del gobierno prosoviético, pero las regiones conservan una amplia autonomía para los dirigentes locales. La URSS consigue evitar el colapso económico manteniendo su posición en la escena internacional, y al mismo tiempo crea un nuevo modelo de guerra de guerrillas que utilizará en otros conflictos. A pesar de los acuerdos políticos y de una solución parcial, la situación en Afganistán sigue siendo compleja. El país se está convirtiendo en un híbrido de control militar y compromiso político, en el que las distintas regiones gozan de una amplia autonomía, pero siguen bajo la influencia tanto del gobierno prosoviético como de los insurgentes moderados. Algunos muyahidines se están integrando en el sistema político
pero los grupos radicales continúan la guerra de guerrillas, especialmente en las zonas montañosas y rurales, manteniendo un estado de tensión constante. Sin embargo, gracias a la cooperación del gobierno con los líderes moderados, Afganistán está iniciando un lento proceso de estabilización. Las regiones en las que los acuerdos con los insurgentes están funcionando con mayor eficacia pueden reconstruir gradualmente las infraestructuras. Los líderes locales están ganando autonomía en materia de gobernanza y seguridad, lo que les permite establecer administraciones que gozan de la confianza de la población local. Esto ayuda a reactivar procesos económicos y sociales que resultaron gravemente dañados durante la guerra. Afganistán se está convirtiendo en una zona tampón, donde las tropas soviéticas siguen presentes solo en áreas limitadas, y el control principal pertenece a los grupos locales. La Unión Soviética sigue proporcionando ayuda económica y militar al gobierno, pero el principal conflicto es ahora interno, una lucha entre líderes regionales por mantener su autonomía. El impacto internacional de la situación en Afganistán tiene importantes implicaciones geopolíticas. En primer lugar, la URSS mantiene su influencia en Asia Central mediante acuerdos con algunos de los muyahidines y su presencia permanente en la región. Sin embargo, Afganistán ya no es solo un campo de batalla de la Guerra Fría. Gracias a los acuerdos con Estados Unidos y China, el conflicto pierde su importancia mundial, lo que reduce las tensiones entre las superpotencias. Para Estados Unidos, el acuerdo fue un ejemplo de diplomacia exitosa, en la que pudo evitar la intervención directa, manteniendo su prestigio. Aunque Estados Unidos ha reducido su apoyo militar a los muyahidines, ha hecho importantes concesiones a la Unión Soviética en otras regiones, especialmente en América Latina. La administración estadounidense lo considera una victoria táctica. Ha reducido el coste de apoyar a la insurgencia al tiempo que mantiene el control sobre regiones clave. China, por su parte, elevó su estatus en la escena internacional al participar en la resolución del conflicto afgano. Ha reforzado sus fronteras, evitando la inestabilidad en Xinjiang, y ha cosechado beneficios económicos de la cooperación con la URSS. Mientras la Unión Soviética estaba centrada en Afganistán, China aprovechó esta oportunidad para aumentar su influencia en las regiones vecinas y reforzar su potencial económico. Gracias a estas maniobras diplomáticas, el equilibrio de poder en el mundo empezó a cambiar. Aunque la Unión Soviética conservaba su influencia en Afganistán, no podía evitar el agotamiento económico. La guerra era cada vez menos intensa, pero la necesidad de apoyar al gobierno afgano y la presencia militar en la región ejercían una presión considerable sobre la economía soviética. Las contradicciones crecían en la propia Unión Soviética. El descontento de la población con la guerra iba en aumento, lo que no hacía sino exacerbar las crisis internas. Presentada inicialmente como una operación militar rápida, la guerra se fue convirtiendo poco a poco en un conflicto inútil que agotaba al país. Las constantes bajas entre los soldados y los informes sobre combates sin sentido provocaron la indignación de la opinión pública. Las críticas fueron especialmente activas por parte de los intelectuales y los movimientos juveniles que exigían el fin de la guerra, al considerar Afganistán como otro fracaso de la política soviética. Las familias de los soldados caídos, conocidas como afganos, se convirtieron en uno de los grupos más críticos, exigiendo explicaciones al gobierno sobre el significado de la guerra. Las protestas y el descontento de los veteranos que regresaban a casa con importantes traumas físicos y psicológicos aumentaron la tensión. El deterioro de la situación económica hizo que la guerra fuera aún menos popular, ya que los recursos se gastaban en el conflicto y no en las necesidades domésticas. Con estos problemas internos como telón de fondo, las reformas de Gorbachov, la perestroika y la glasnost no dieron los resultados esperados. Las dificultades externas e internas
estaban estrechamente vinculadas. Las concesiones hechas en América Latina y otras regiones minaron el prestigio de la Unión Soviética como superpotencia mundial, agravando aún más la situación. Esto obligó a la Unión Soviética a replantearse su política exterior, centrando los recursos en mantener territorios de importancia estratégica como Afganistán. Sin embargo, esto no alivió las tensiones internas. Sin embargo, la continua inestabilidad en Afganistán no permitió a la Unión Soviética distraerse totalmente de este conflicto, que siguió restando recursos necesarios en otras áreas estratégicas. En la década de 1990, la URSS sintió cada vez más los efectos de la prolongada carga económica y militar, que finalmente condujo a su colapso, aunque algo más tarde de lo que realmente ocurrió. En los años posteriores al acuerdo, Afganistán siguió siendo una zona de conflictos locales. Las regiones siguen conservando una amplia autonomía, lo que provoca enfrentamientos periódicos entre los distintos grupos de influencia. El gobierno afgano sigue siendo débil y dependiente del apoyo exterior, especialmente de la URSS, que proporciona ayuda económica y militar. Al mismo tiempo, los grupos radicales siguen operando en regiones remotas, lo que supone una amenaza constante para la estabilidad del país. Debido a su aislamiento geográfico y a sus limitados recursos, Afganistán no se está convirtiendo en un estado de pleno derecho con un gobierno centralizado. La prolongada autonomía de los líderes regionales hace que el país sea vulnerable a las influencias externas y sigue siendo un campo de batalla para diversos intereses. Aunque Afganistán no se enfrenta a la devastadora guerra civil que estalló tras la retirada soviética en la historia real, la estabilidad sigue siendo frágil y los conflictos entre tribus y facciones políticas continúan estallando de vez en cuando. Así pues, el resultado alternativo de la guerra de Afganistán permitió a la Unión Soviética mantener su influencia en la región durante varios años más, pero dio lugar a nuevos retos para la URSS y Afganistán. El equilibrio de poder mundial estaba cambiando, y, aunque el colapso de la Unión Soviética no se produjo de forma abrupta en 1991, los problemas internos siguieron creciendo hasta desembocar gradualmente en una crisis. El escenario alternativo de la guerra de Afganistán que exploramos hoy nos permite adentrarnos en las posibles consecuencias para la Unión Soviética y la política global. Como hemos visto, incluso con un éxito diplomático significativo, avances tecnológicos, una fuerte alianza con China y victorias temporales en el campo de batalla, la guerra en Afganistán habría dejado profundas cicatrices, tanto en la Unión Soviética como en Afganistán. La presión militar y económica habría conducido inevitablemente a una continua inestabilidad interna y tensiones dentro del país. Aunque en este escenario la caída de la Unión Soviética ocurrió más tarde, el conflicto prolongado no habría evitado las consecuencias de la crisis económica y la desestabilización política. Además, Afganistán, aunque no se enfrentara a la guerra civil total, vista en la realidad, habría seguido luchando por alcanzar una estabilidad plena debido a la larga autonomía de los líderes regionales y la intervención externa. Esto nos deja preguntándonos si la dirigencia soviética podría haber tomado un camino diferente en la historia real, y si eso habría cambiado el destino no solo de Afganistán, sino de todo el mundo. La historia alternativa de la guerra de Afganistán nos invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones políticas y su influencia en la dinámica global. Las guerras, independientemente de su escala, dejan efectos duraderos no solo en las operaciones militares, sino también en la sociedad, la economía y las relaciones internacionales. La Unión Soviética, como otras superpotencias, se enfrentó a decisiones difíciles que, como vemos, podrían haber llevado a diferentes desenlaces, aunque las consecuencias finales seguirían siendo significativas. Si te ha gustado este análisis y la perspectiva alternativa sobre la guerra de Afganistán, no olvides suscribirte al canal
para no perderte más contenido interesante. Deja tus comentarios abajo. ¿Qué habrías hecho en el lugar de la dirigencia soviética en una situación así? ¿Crees que los avances tecnológicos y la diplomacia podrían haber cambiado el curso de la guerra a favor de la URSS? Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos.